En aquel año más puro, Sofía aceptó mi propuesta de matrimonio frente a la puerta del quirófano. Sofía dijo que, si podía sobrevivir a la operación de trasplante de corazón, yo sería su novio. Pero después de que la cirugía fue un éxito, apareció otro hombre al lado de Sofía. Se llamaba Diego, el prometido de la persona que había donado el corazón. Él la perseguía todos los días, diciendo que él era en realidad la persona a la que más amaba el corazón que latía en su pecho. Sofía también lo consentía. Iba con él a tatuarse, a pasear, a hacer todas esas pequeñas cosas que solo hacen las parejas. Hasta que, para hacer feliz a Diego, Sofía tomó la iniciativa de ir a hacer paracaidismo con él. De repente lo entendí todo. Delante de Diego, ni siquiera le importaba su propia vida. Así que ¿por qué tendría yo que preocuparme por ella en su lugar? En la fiesta de bienvenida para celebrar mi regreso al país, mi novia Sofía estaba distraída, como si su alma no estuviera allí. Santiago, esta vez que regresaste al país después de graduarte, ¿planeas casarte con Sofía de inmediato? ¿Cuándo será la boda? Desde el uniforme escolar hasta el vestido de novia. De verdad que da una envidia terrible. Mis amigos me rodeaban y me hacían todo tipo de preguntas. Yo estaba un poco avergonzado. Pero cuando giré la cabeza, vi que la mirada de Sofía vagaba sobre su teléfono, como si estuviera esperando algo. Me quedé atónito. De repente escuché un trueno. La lluvia afuera de la ventana se hacía cada vez más fuerte. El rostro de Sofía cambió. Ya no pudo quedarse sentada y dijo que tenía que salir un momento por algo. Cuando se fue, los amigos carraspearon y dijeron: seguro fue a buscar a Diego otra vez. Santiago, no es por nada, pero ese prometido de la donante del corazón cada vez se pasa más. Todos los días persigue a Sofía por su cuenta. Quien no lo sepa incluso pensaría que él es el verdadero novio. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera llovía a cántaros. Un hombre estaba de pie solo bajo la luz de la farola. Hasta que Sofía apareció con un paraguas. Él se dio la vuelta y la atrajo bruscamente hacia sus brazos. En ese instante, mi corazón pareció saltarse un latido. ¿Desde cuándo Sofía, que siempre mantenía distancia con otros hombres, se preocupaba tanto por otro? En mi interior surgió una vaga incomodidad. Poco después, Sofía volvió a abrir la puerta y entró, seguida por un Diego completamente empapado. Santiago, recuerdo que trajiste una chaqueta. ¿Puedes prestársela a Diego para que se la ponga un rato? Me explicó con una expresión llena de impotencia. Este chico no se quiere ir por más que lo intente convencer. Así que dejémoslo quedarse a cenar con nosotros. Diego tiritaba por el aire frío del salón privado, cuando se puso la chaqueta. Pareció sentirse un poco mejor. ¿No les parece familiar esta chaqueta? Los amigos nos guiñaron el ojo. ¿No es el regalo que Sofía eligió con tanto cuidado y envió a alguien en Inglaterra la Navidad pasada? Diego se quedó inmóvil al oír eso. Ni siquiera pudo sostener bien el cuenco de sopa caliente que Sofía acababa de darle. La sopa de pollo dorada se derramó de golpe sobre la chaqueta blanca como la nieve. Me lanzó una mirada provocadora, pero sus palabras iban dirigidas a Sofía. Ya se ensució, no la quiero. Mi respiración se atascó, pero Sofía ni siquiera se fijó en mi expresión. Está bien, entonces ponte mi bufanda, ¿sí? Después de consolar a Diego, se volvió y tomó mi mano. Santiago, no te enfades, te compro una nueva, ¿de acuerdo? Diego, después de todo ya perdió a su novia. Yo soy quien se ha beneficiado, así que debería ser un poco más comprensiva con él. Le pregunté, ¿porque perdió a su novia tiene que tratarte como si fueras la suya? Sofía se quedó atónita un segundo. ¿Por qué piensas eso? Es una cosa tan pequeña. No hay necesidad de ponerse tan quisquilloso con él. No dije nada más. La fiesta continuó. Diego llevaba la chaqueta de Sofía. Si no le ordenaba que le sirviera sopa, le pedía que le sirviera agua. Claramente era una fiesta para celebrar mi regreso al país. Pero yo terminé siendo ignorado en un rincón. Sostenía los palillos frente a una mesa llena de manjares que tanto había deseado cuando estaba en el extranjero, pero no sentía el menor apetito. En ese momento, Diego vio por casualidad la mano con la que sostenía los palillos. En mi dedo medio llevaba un anillo simple y liso, con las iniciales de mi nombre y el de Sofía grabadas. La sonrisa en el rostro de Diego desapareció, su cara se puso pálida de repente. Lentamente giró la cabeza. Sofía, ¿él ya te propuso matrimonio? ¿Ustedes dos se van a casar? Entonces, ¿qué soy yo? Sofía aún no había alcanzado a detenerlo cuando Diego ya se había quitado la chaqueta y la había arrojado al suelo, saliendo del salón con el rostro frío. Diego. Sofía recogió rápidamente la chaqueta y se levantó. Al girarse hacia mí, en su mirada había un reproche que ni siquiera intentó ocultar. Todo estaba bien. ¿Por qué hoy tenías que ponerte el anillo de compromiso y provocarlo? Después de decir eso, suspiró y salió apresuradamente tras él. Me dejó allí parado, aturdido, con el corazón como si una espina invisible se hubiera clavado profundamente. No esperaba que llegara el día en que Sofía me reprochara por llevar el anillo que ella misma me había dado.
Desde afuera se escuchaban las discusiones de los dos. Cuando salí, Sofía estaba sujetando la mano de Diego. Está lloviendo tan fuerte, ¿a dónde piensas ir ahora? Diego, lleno de ira, miraba fijamente mi dedo. Tu prometido ya llegó, ¿para qué sigues tirando de mí? Sofía suspiró y volvió a mirarme. Santiago, quítate el anillo primero, sus emociones están muy alteradas, ahora mismo no soporta ningún estímulo. Me quedé paralizado, al ver que no me movía. Sofía tomó directamente mi mano y arrancó el anillo de mi dedo medio, diciendo con voz grave: Santiago, en el futuro, cuando Diego esté presente, no te pongas este anillo. Yo le debo algo, así que tú también sé un poco comprensivo conmigo. ¿Sí? Al verme sin el anillo, Diego finalmente mostró una expresión satisfecha, cuando los dos desaparecieron tironeándose al final del pasillo. Recién entonces volví en mí y levanté lentamente la mano. Sofía lo había arrancado con tanta fuerza que en mi dedo medio quedó una marca roja que dolía bastante. De repente recordé la escena en la que Sofía me propuso matrimonio. Sofía tenía una enfermedad cardíaca congénita, el año en que estuvo más grave. Incluso pedí permiso en la universidad para regresar al país y quedarme a su lado. Finalmente apareció un corazón compatible, pero la probabilidad de éxito de la cirugía era solo del 50%. Antes de entrar al quirófano, Sofía puso el anillo en mi mano temblorosa y dijo que, si lograba salir con vida, nos casaríamos. Por suerte, la cirugía fue un éxito. Cuando todo se estabilizó, continué mis estudios y regresé a Inglaterra para estudiar en el extranjero. Esta vez volví al país después de graduarme precisamente para que ambas familias hablaran del matrimonio. Y sin embargo, hoy, solo para no enfadar a esa persona, ella misma me quitó el anillo que una vez me había puesto. Sentía el pecho oprimido y doloroso. Ya no esperé a que regresaran. Terminé directamente esta ridícula fiesta. Aunque estaba enfadado con Sofía, lo primero que hice después de salir del restaurante fue llevar la chaqueta manchada de sopa de pollo a la tintorería. Pero por más tintorerías que recorrí, la respuesta fue la misma. El material de la prenda era demasiado valioso, aunque lograran limpiarla. Nunca volvería a su estado original. Caminaba por la calle sosteniendo la chaqueta con pesar. Al levantar la vista, vi en una brillante tienda de marca al borde de la calle a Diego probándose ropa frente al espejo. Sofía estaba a su lado con una expresión llena de impotencia. Por favor, ancestro mío, ya te compré 8 conjuntos esta noche. ¿Todavía no se te pasa el enojo? Diego resopló con frialdad. ¿Y qué? Lo mío tiene que ser mejor. Más y más caro que lo de Santiago. Yo tengo que ser la elección más especial para ti. Los miré reír y hablar con indiferencia. Luego bajé la cabeza y miré la chaqueta sucia en mis manos. De pronto sentí que el dolor que había sentido antes era simplemente una broma. Sonreí con ironía y arrojé la chaqueta al cubo de basura. Apenas llegué a casa, un número desconocido me envió una solicitud de amistad. Ensucié una chaqueta tuya y Sofía tuvo que comprarme 9 nuevas para calmarme. Por cierto, este suéter es un modelo viejo y pasado de moda, pero te queda perfecto. ¿Qué te parece? Junto al mensaje había una foto de Diego enganchando con el dedo un suéter azul, mirándose al espejo con una expresión llena de desprecio. En una esquina de la foto, Sofía parecía una novia cualquiera, sentada al lado de un montón de bolsas de compras, bostezando. Las sienes me latían con fuerza. Respiré hondo y entré al círculo de amigos de Diego. En mi pecho leí un corazón que te ama. ¿Cómo podría no amarte? Al ver esa frase, me quedé en silencio un buen rato antes de seguir deslizando la pantalla. Pero cuanto más miraba, más difícil me resultaba respirar. En su círculo de amigos casi todo eran recuerdos con Sofía. Paseaban juntos. Veían películas, acampaban, incluso se tatuaron. Todos esos detalles de convivencia Sofía nunca me los había contado. Resultaba que, en los lugares donde yo no sabía nada, ellos dos vivían como una pareja común. No dormí en toda la noche. Al día siguiente finalmente decidí ir a la casa de Sofía para pedir una explicación. Sofía vivía sola y usaba una cerradura con código. Introduje por costumbre mi fecha de cumpleaños, pero falló. Probé con la fecha de cumpleaños de Sofía. También falló. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego saqué el teléfono. Busqué la publicación de cumpleaños de Diego en su círculo de amigos. Comparé la fecha y la introduje. La puerta se abrió. Me quedé parado frente a la puerta abierta, sin saber qué sentía exactamente. Amargura y dolor mezclados. No había nadie en la casa. Saqué el teléfono y vi que Diego acababa de publicar otra actualización. La sensación del paracaidismo en pareja es que, incluso si caemos al abismo, nuestras manos siguen aferradas una a la otra. La foto adjunta lo mostraba con el arnés de paracaídas puesto, abrazando los hombros de otra persona en una plataforma elevada. Solo se veía medio hombro y una oreja de esa persona, pero los 2 agujeros de aretes en la oreja me bastaron para reconocerla. Era Sofía. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se congelara. Ese tipo de deporte extremo que incluso la gente sana apenas se atreve a intentar.
¿Cómo podía Sofía, una paciente que acababa de pasar por un trasplante de corazón, hacer algo así? Al ver esa publicación, sentí que estaba a punto de volverme loco. Llamé frenéticamente a Diego y a Sofía, pero Diego no contestó y el teléfono de Sofía siempre estaba apagado. Solo pude seguir la ubicación de la publicación de Diego y acelerar el coche hacia allí. Pero aunque pasé varios semáforos en rojo, igual llegué demasiado tarde. Cuando llegué, Sofía y Diego ya habían terminado el salto y estaban bajando de la plataforma. Los labios de Sofía estaban un poco morados. Instintivamente corrí hacia ella y la tomé del brazo. Al hospital. Sofía se sorprendió al verme, pero al escuchar que quería llevarla al hospital, se soltó inmediatamente. Estoy bien. ¿Pisoteas así tu propio cuerpo y dices que estás bien? El rostro de Sofía se volvió frío. Conozco mi propio cuerpo, Santiago, tú eres igual que mis padres. Me tratan como si fuera un jarrón de cristal. ¿Pero alguna vez han pensado que yo también quiero vivir como una persona normal? Diego intervino de inmediato. Sofía vino aquí por acompañarme. ¿Por qué la culpas a ella? Me lanzó una mirada despectiva. Hay gente joven pero con mentalidad de la antigüedad. La vida es un campo salvaje. Está hecha para ser experimentada. Ya no pude soportarlo más y le di un puñetazo. Cállate, si no fuera por tu instigación. Sofía no despreciaría así su propia salud. ¿Qué estás haciendo? Al verme golpearlo, el rostro de Sofía mostró un rastro de pánico. Se apresuró a sostener a Diego y cuando volvió a mirarme, ya no había ni un rastro de calidez en sus ojos. Santiago, ¿no crees que a veces te metes demasiado en lo que no te corresponde? ¿Meterme demasiado? Me quedé atónito, luego sonreí lentamente. Desde pequeño me gustaba esquiar, pero renuncié por la mirada decepcionada de ella. Y entonces no dijo que me metía demasiado. Cuando mis padres me enviaron a estudiar al extranjero, ella me pidió que volviera al país para quedarme a su lado. Y tampoco dijo que me metía demasiado. Pero ahora, por darle un puñetazo a Diego, de repente soy entrometido. Bien, muy bien. Me di la vuelta y me fui. Sofía, cancela la reunión con nuestros padres de esta semana. Nunca había discutido tan ferozmente con Sofía. Cuando reaccioné, ya llevaba mucho tiempo vagando sin rumbo por la calle. El teléfono vibraba sin parar, pero no contesté. Hasta que cayó la noche. Arrastré mis pesados pasos de regreso a casa, pero apenas abrí la puerta. La luz encendida dentro me sorprendió. ¡Sorpresa! Sofía salió del recibidor con un delantal puesto, con una expresión algo culpable. Pensaba llamarte para pedirte perdón, pero no contestabas, así que tuve que venir personalmente. Me quedé inmóvil. Ella me tomó de la mano y me llevó a la mesa. Sobre la mesa había varios platos. Costillas agridulces. Cuando estabas en el extranjero siempre decías que querías comerlas. Ven a probar mi cocina. No esperaba que todavía recordara esas cosas. No tenía ánimo, pero aún así probé un bocado y asentí. Está bueno. Sofía finalmente sonrió un poco. Lo sé, hoy reaccionaste así porque te preocupabas por mi salud. Esta vez fui yo quien estuvo mal. Sacó de algún lugar una bolsa de compras y me la entregó. Ayer Diego ensució tu chaqueta, así que te compré un regalo nuevo. ¿Quieres verlo? Antes de que pudiera tomarla, vi asomarse una esquina azul desde la bolsa. El calor que recién había empezado a sentir en el corazón se apagó al instante con un balde de agua fría. El regalo del que hablaba era justamente el suéter pasado de moda que Diego había elegido con tanto cuidado para mí. Sofía no notó mi expresión cada vez más rígida. Tomó mi mano con sinceridad. Dentro de 2 días nuestros padres aún se reunirán como estaba planeado. ¿Sí? No quiero que una pelea arruine algo importante. Cerré los ojos. Tras un largo silencio, finalmente dije: Sofía, esta es la última vez. Sofía levantó su dedo meñique como si estuviera calmando a un niño y sonrió mientras lo enganchaba con el mío. Está bien, esta vez seguro que no fallaré. Pero mientras cenábamos, el teléfono de Sofía volvió a sonar. Ella miró la pantalla y rechazó la llamada. La otra persona no se rindió y volvió a llamar. Sofía volvió a colgar, varias veces seguidas. Al verla así, me sentí cansado. Diego te está llamando tantas veces. Mejor contesta. Sofía negó suavemente con la cabeza. De verdad sé que me equivoqué. Diego siempre hace lo que quiere. Pero esta noche solo quiero quedarme bien a tu lado. Al ver que no podía llamar al teléfono de Sofía, Diego solo pudo desahogar su furia enviándome mensajes llenos de insultos. Basura inútil, ¿por qué sigues aferrándote a Sofía sin soltarla? Ese corazón de Sofía solo me amará a mí toda la vida. ¿No podrías simplemente irte a morir? Miré a Sofía lavando los platos en la cocina y bloqueé completamente el número de Diego. Después de pensarlo un momento, tomé también el teléfono de Sofía y bloqueé su número allí. Sin Diego molestando, en los días siguientes pareció que habíamos vuelto a ser como antes. Inseparables, hasta que llegó ese sábado en que habíamos quedado para almorzar con nuestros padres.
Pero apenas llegamos al restaurante, Sofía recibió una llamada. No sé qué le dijeron al otro lado de la línea, pero su rostro cambió visiblemente. Mi corazón volvió a caer al abismo. Después de colgar, Sofía empezó a revisar su lista de contactos con desesperación y de pronto pareció darse cuenta de algo. Reprimiendo la ira me preguntó: ¿por qué bloqueaste el número de Diego? Tuvo una intoxicación por gas en su casa y no pudo comunicarse conmigo en absoluto. Si no fuera porque su vecino encontró mi número de teléfono, ni siquiera me habría enterado. ¿Bloqueaste su número por tu cuenta? ¿Y si eso hubiera retrasado salvar a alguien? Sonreí. Entonces debería llamar a emergencias, no a ti. Sofía me miró profundamente. Santiago, ¿desde cuándo te volviste tan frío? Aunque ya estábamos en la puerta del restaurante, Sofía fue fácilmente arrastrada por una sola llamada. No intenté detenerla. Antes de irse solo dejó una frase apresurada. Santiago, espérame un momento, volveré enseguida. Pero los padres de ambos ya habían llegado. Esperamos hasta que la comida se enfrió por completo y nadie tocó los platos. Los padres de Sofía la llamaron varias veces, pero ella no contestó. Con el paso del tiempo, la expresión de mis padres se volvió cada vez peor. Al verme pálido, mi madre finalmente habló con compasión. Santiago, ¿por qué no nos vamos hoy? Esperar así tampoco tiene sentido. Forcé una sonrisa. No pasa nada, esperemos un poco más. Había dicho que esta era la última oportunidad entre Sofía y yo. Si hoy no venía, entonces este matrimonio no se realizaría. Apenas terminé de hablar, se escucharon pasos fuera de la puerta y alguien entró. Levanté la cabeza instintivamente, pero no era Sofía. La mujer de figura esbelta que fruncía el ceño era Isabela, la hermanastra de Sofía por parte de madre. Cerré los ojos con resignación. Ya habían pasado 3 horas. Claramente ya no valía la pena esperar. Tío, tía, dejémoslo así por hoy. Sofía y yo realmente no estamos destinados. Sobre el matrimonio, no hace falta volver a mencionarlo. Mis padres me dieron unas palmaditas en el hombro y suspiraron. Antes ustedes dos estaban tan bien. ¿Cómo terminaron así ahora? Sí, ¿cómo? No esperaba que Isabela me alcanzara al salir. Sofía ha tenido lo mejor desde pequeña, así que nunca ha entendido lo afortunada que es. No respondí. De camino a casa saqué a Diego de la lista negra. Había publicado un vídeo. En el vídeo, Sofía estaba en la habitación del hospital, siendo regañada por una pareja de mediana edad como una codorniz asustada. Diego escuchaba y se reía en secreto. Cuidarme mal tendrá este tipo de consecuencias. Señorita Liu, después de conocer a los padres, acuérdese de aprender la lección. Le di, me gusta, casualmente. Mamá, papá, ¿no querían que hiciera prácticas en la sucursal del sur? Me iré la próxima semana. Mi madre se quedó atónita un momento y enseguida me abrazó con dolor. Está bien, de todas formas, la empresa familiar se está trasladando poco a poco hacia el sur. Si quieres ir, le diré a tu padre que lo organice. Después de volver a casa, Sofía, que había desaparecido mediodía, finalmente me llamó para disculparse. Santiago, la situación de Diego hoy fue un poco grave. Realmente no pude irme. ¿Qué tal si lo dejamos para otro día y volvemos a invitar a tus padres a salir a conversar? No hace falta. ¿Por qué? Solté una risa. Esta vez fue intoxicación por gas. La próxima vez tal vez se caiga por las escaleras o salte de la azotea. La vida de Diego es demasiado valiosa. No me atrevo a apostar. Sofía notó mi sarcasmo y su tono se volvió impaciente. Santiago, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Hoy Diego estuvo en peligro de muerte. Admito que me preocupo un poco más por él. Pero es porque su novia me donó el corazón. Yo le debo algo. Hoy llegar tarde fue mi culpa. Pero ¿por qué no puedes comprenderme un poco? Respondí con calma. Sofía, que tú le debas algo es asunto tuyo. Eso no significa que yo tenga que tolerar infinitamente que aparezca un tercero en nuestra relación. Sofía se quedó en silencio un buen rato antes de suavizar la voz. Santiago, sé que estás enfadado. Pero no pienses cosas raras. ¿Sí? ¿Qué tercero? Diego solo es demasiado sensible y necesita que lo cuide un poco. Hagamos esto. Dentro de unos días volvemos a hablar tranquilamente. ¿De acuerdo? Apenas terminó de hablar, se escuchó una voz masculina mimosa al otro lado del teléfono. Sofía, quiero comer manzana, pélamela. La llamada se cortó de golpe. Escuchando el tono de llamada en el auricular, solté una risa amarga. El billete de avión ya estaba comprado. Había vuelto al país hacía menos de una semana, así que no tenía mucho que recoger. El día de la partida, mi padre vino a recogerme. Estaba guardando los regalos que Sofía me había dado a lo largo de los años. Cartas de amor de la secundaria. Un peluche cosido a mano. Y el álbum de fotos que habíamos llenado juntos. Todo eran recuerdos llenos de emociones. Sellé la caja con cinta adhesiva. Cerré personalmente esos recuerdos y los entregué a un mensajero para enviarlos dentro de la ciudad. Antes de subir al avión, bloqueé por completo todos los medios de contacto de Sofía.
Desde ahora en adelante, no tendríamos nada que ver. Sofía, esta vez es realmente un adiós. Al día siguiente debía ser el día en que Diego saliera del hospital, pero los ojos de Sofía no podían evitar mirar constantemente su teléfono. Durante estos días, Santiago no se había comunicado con ella en absoluto. Diego se aferró a su brazo y preguntó con descontento: ¿Qué te pasa? Estás distraída todo el tiempo. ¿Será que estando a mi lado todavía estás pensando en otro? No, negó Sofía instintivamente. Solo que hace unos días falté a la cita y Santiago seguramente todavía está enfadado conmigo. Diego soltó una risa de desprecio. Por algo tan pequeño también se enfada contigo. Sofía, normalmente lo consientes demasiado. Por eso se vuelve arrogante aprovechándose de tu favor. Dejemos de hablar de él. Hasta el buen humor se arruina. Mejor pensemos en nuestro plan de escalar la montaña nevada la próxima semana. Sofía palmeó suavemente el dorso de la mano de Diego para tranquilizarlo. Aunque no dijo nada, en su interior también estaba de acuerdo con lo que él había dicho. Esta vez Santiago estaba realmente muy enfadado. Que ambos se dieran un tiempo para calmarse tampoco estaba mal. Después de todo, llevaban tantos años juntos, no podían romper por algo tan pequeño. En cuanto al paquete que Santiago le había enviado, ella había estado ocupada cuidando a Diego y aún no había tenido tiempo de abrirlo. Como Santiago tampoco había tomado la iniciativa de contactarla. Pensándolo bien, probablemente no sería nada importante. Cuando terminara el viaje a la montaña nevada con Diego, bastaría con mimarlo un poco y todo estaría bien. Sofía había planeado todo, excepto una cosa: el viaje a la montaña nevada que Diego insistió en hacer una semana después casi le cuesta la vida. Debido a la gran altitud de la montaña nevada, la falta de oxígeno provocó que su enfermedad cardíaca reapareciera, en el momento en que estaba a punto de perder el conocimiento. Al borde de la muerte, entre aquel mundo blanco de hielo y nieve, Sofía pensó de repente en Santiago. Si nunca volvía a despertar, si nunca podía volver a reconciliarse con él seguramente estaría muy triste, ¿verdad? Por suerte, el cielo la protegió. Cuando despertó en la sala de UCI, finalmente vio una figura familiar inclinada junto a su cama. Después de mucho tiempo, una alegría surgió en su corazón. Santiago, jeje, ya no estás enfadado conmigo, ¿verdad? Pero cuando vio claramente que el hombre que acababa de despertar era Diego, la voz suave de Sofía se detuvo de golpe. Diego tomó inmediatamente su mano. Sofía, por fin despertaste. Me asustaste hasta la muerte. ¿Sabes? Tus padres me reprocharon que fui irresponsable. Dijeron que te hice daño. Pero yo no lo hice a propósito. Solo pensé que si incluso aprendiste a saltar en paracaídas, escalar una montaña nevada tampoco sería un problema. No esperaba que te enfermaras a mitad de camino. Al ver a Diego apresurarse a eludir su responsabilidad, Sofía frunció el ceño hacia él por primera vez. Ella misma casi no volvía a despertar. Y aún así ahora tenía que reprimir el dolor y el cansancio para consolar a Diego, que estaba molesto por haber sido regañado. Cuando Diego se fue, movió con dificultad los dedos y encendió su teléfono. Pero, para su sorpresa, el registro de llamadas estaba completamente vacío. Santiago no había llamado ni enviado ningún mensaje. No pasa nada, Santiago seguramente no sabe que me ocurrió algo. Después de haber pasado por la frontera entre la vida y la muerte, Sofía había llegado a una conclusión. La persona que realmente la amaba debía valorar su vida incluso más que ella misma. Al pensar en Santiago, una leve sonrisa apareció en sus labios. Si él supiera que casi no había vuelto con vida, seguramente estaría furioso frente a su cama de hospital regañándola. Mejor ocultárselo. Medio mes después, Sofía fue dada de alta con normalidad. De pie frente a la puerta de la casa de Santiago, rara vez sintió un rastro de nerviosismo. En su mente imaginaba todas las expresiones que Santiago podría mostrar al verla, enfadado o agraviado. Si lo abrazaba, seguramente todo estaría bien. Pero por más que tocó la puerta, la casa de Santiago seguía cerrada, desde la confianza inicial hasta el momento en que sus dedos comenzaron a temblar y el código de la cerradura seguía siendo incorrecto. Sofía finalmente entró en pánico. Sacó el teléfono y, nerviosa, marcó la serie de números que sabía de memoria, pero lo único que respondió fue la fría voz electrónica de una operadora. Desde el día hasta la noche, Sofía repitió rígidamente el acto de marcar. Más de 100 llamadas, y todas con el mismo resultado. No pudo evitar reconocer la realidad frente a ella. Santiago había bloqueado todas sus formas de contacto. Él había desaparecido, completamente, sin dejar rastro. La siguiente vez que supe noticias de Sofía fue un mes después de que llegué al sur. Un amigo me envió un mensaje preguntando: Santiago, ¿qué pasó entre tú y Sofía? Ahora parece que se volvió loca buscándote por todas partes. Ya molestó a todo nuestro grupo de amigos. Como nadie sabe dónde estás, fue a buscar a tus padres y les suplicó que la ayudaran a contactarte. Mira esto. Mi amigo envió un vídeo. En el vídeo, Sofía tenía el rostro demacrado. Se paró frente al coche de mis padres sin importarle nada.
con una expresión suplicante. Tío, tía, ¿pueden decirme dónde está Santiago? Esta vez realmente sé que me equivoqué. No esperaba que todo terminara así. De verdad no quise hacerlo sufrir. Mi madre solo soltó una risa fría. Si de verdad sabes que te equivocaste, ¿por qué sigues apareciendo públicamente todos los días con ese muchacho cara bonita? Te lo digo claramente. Ahora es nuestro Santiago quien ya no te quiere. Aunque te arrodilles frente a nosotros, no servirá de nada. Deja de aferrarte a él. Desde el día en que Sofía faltó a la cita para hablar del matrimonio, mis padres ya no le guardaban ninguna buena cara. Resoplaron fríamente y se marcharon. Diego, el que había sido llamado cara bonita, se escondía detrás de Sofía, con el rostro cambiando entre verde y blanco. Frunció los labios y extendió la mano para tirar de ella. Sofía, no te pongas así. Pero una Sofía completamente perdida lo apartó de un empujón. Ya no tuve interés en seguir mirando. Apagué el vídeo con indiferencia y levanté la vista hacia la mujer sentada frente a mí. Pregunté con algo de curiosidad. Isabela, ¿por qué no le dijiste a Sofía que me habías visto? Después de todo, ella era su hermana. Isabela levantó la cabeza y me lanzó una mirada. Lo que pase entre ustedes dos no tiene nada que ver conmigo. Por cierto, la próxima vez que elijas restaurante, ¿podrías escoger uno un poco menos picante? Al verla sudando por lo picante, no pude evitar reír. Conocí a Isabela en una conferencia del sector justo cuando acababa de llegar al sur. Ese día asistí como pasante. Cuando entré al ascensor, accidentalmente derramé café sobre la persona que estaba a mi lado. Al verme nervioso, aquella persona suspiró antes de hablar. Santiago, qué coincidencia. Levanté la cabeza de golpe y reconocí que era Isabela. Resultó que la empresa que ella misma había fundado estaba precisamente en el sur. Isabela y Sofía eran hermanas por parte de madre, pero de distinto padre, y desde pequeñas nunca se llevaron bien. Yo la conocía desde hacía mucho tiempo, pero no éramos cercanos. La conferencia era demasiado aburrida. Para disculparme, terminé invitando a Isabela a cenar. No tenía otros amigos en el sur, y después de varias veces saliendo a comer, Isabela y yo terminamos convirtiéndonos en compañeros habituales de comida. Antes solo veía a Isabela como la hermana mayor severa de Sofía, pero no esperaba que fuera bastante interesante. Nunca mencionaba a Sofía frente a mí. Si no se me hubiera ocurrido preguntarlo esta vez, ni siquiera habría sabido que Sofía había ido a escalar una montaña nevada con Diego y que su enfermedad cardíaca había recaído. Isabela observó mi expresión. ¿Te ablandaste? Negué con la cabeza. ¿Cómo podría, desde aquel salto en paracaídas? Desde el momento en que ella me reprochó por meterme en lo que no me correspondía. Su salud dejó de afectarme. Después de cenar, Isabela me llevó a casa como de costumbre. Pero en cuanto abrí la puerta del coche, me detuve. Frente a mí estaba una Sofía cansada y cubierta de polvo del viaje. Diego la seguía de cerca con la cabeza baja. Santiago, por fin te encontré. Los ojos de Sofía estaban rojos. Pero al segundo siguiente, cuando vio a Isabela detrás de mí, se quedó congelada. ¿Hermana? Santiago, ¿por qué están juntos? El aire se volvió tenso por un momento. Fue el resoplido frío de Diego lo que rompió el silencio. Ya lo sabía, que desapareciera sin decir nada significa que tiene a otra persona afuera. Hace tiempo te dije que debías rendirte. Pero solo tú sigues buscándolo como una tonta. El volumen no era ni alto ni bajo, pero suficiente para que todos lo escucharan claramente. El rostro de Sofía se quedó sin una gota de sangre. Apretó los dientes y, sin decir palabra, avanzó y le dio una bofetada a Isabela. La mujer detrás de mí se tambaleó por el golpe. Al ver que Sofía iba a volver a levantar la mano, solo pude ponerme delante de Isabela y hablar con frialdad. Sofía, ¿hasta cuándo vas a seguir armando escándalo? Al escuchar mi tono impaciente, Sofía se mostró algo nerviosa. Santiago, no estoy armando escándalo, solo estaba muy preocupada por ti. Ayudé a Isabela a levantarse y la vi limpiarse la sangre que salía de la comisura de sus labios. Me fui más de un mes, y ahora recién te acuerdas de preocuparte. ¿No crees que ya es demasiado tarde? La voz de Sofía fue interrumpida por Diego. Tú no sabes nada. ¿Con qué derecho reprochas a Sofía por llegar tarde? Tú te fuiste sin volver. Claro que estabas tranquilo, pero Sofía sufrió una recaída de su enfermedad cardíaca y estuvo medio mes en el hospital. Cruzó los brazos y se burló fríamente. Santiago, de verdad creo que eres un desagradecido. Solo alguien tan buena como Sofía sería capaz de arrancarse el corazón para que tú lo pisotees. Que bloquearan la puerta de mi casa ya era irritante. Y encima apenas abrir la boca era para lanzar una lluvia de reproches. Ya no pude soportarlo más. Le di un puñetazo. ¿Sofía no tiene boca? ¿Para todo tiene que hablar tú por ella? ¿Por qué le reapareció la enfermedad cardíaca? Tú lo sabes mejor que nadie. ¿Y ahora resulta que el que no tiene conciencia soy yo? Pasó un buen rato antes de que Diego reaccionara. Me miró con los ojos muy abiertos. Incrédulo. ¿Cómo te atreves a pegarme?
Pero esta vez Sofía no lo defendió. Solo respiró hondo y me miró con una expresión complicada. Santiago, tampoco culpes a Diego. Esta vez lo traje conmigo porque quería pedirte disculpas de verdad. Pero realmente no esperaba que, al verte con mi hermana, ¿no deberías darme una explicación sobre lo que hay entre ustedes dos? ¿Una explicación? Repetí esas palabras lentamente y luego solté una risa. Entonces levanté la mano y le di una bofetada. ¿Con qué derecho me exiges una explicación? ¿En qué te basas para que tú y Diego hagan de todo y aún así sigan siendo inocentes? Pero si Isabela me trae a casa y yo tenga que darte explicaciones. ¿Tienes cerebro? Diego lanza una acusación al azar y tú te apresuras a creerla. Esta bofetada es para devolverte la que le diste a tu hermana. Sofía se quedó sujetándose la cara, mirándome aturdida, como si ni siquiera sintiera dolor. Ye. Isabela me tiró suavemente del brazo. Negó con la cabeza y dijo en voz baja. Estoy bien. Sofía me malinterpretó. Puedo explicárselo. Dudé por un momento. De repente surgió en mi corazón una sensación extraña. ¿Por qué Isabela parecía un poco té verde? Sacudí la cabeza, sintiendo que seguramente estaba pensando demasiado. De cualquier manera, todo esto había ocurrido por mi culpa. Llevé a Isabela dentro de la casa. La pobre Sofía intentó seguirnos detrás, pero cerré la puerta directamente, bloqueando su vista. Isabela preguntó, ¿no la vas a dejar entrar? Yo también lo encontré extraño. ¿Para qué dejarla entrar? Mientras fruncía el ceño y presionaba un algodón con alcohol en la comisura de sus labios. Isabela de repente sonrió. Santiago, ¿sabes? Esta es la primera vez que, después de que Sofía y yo peleamos, alguien se pone de mi lado. Mi movimiento se detuvo. Desde pequeña, mi madre siempre me decía que Sofía tenía una enfermedad del corazón. Así que sin importar qué pasara, yo tenía que cederle todo. Lo que a ella le gustara. Yo no podía competir por ello. Si algo que a ella le gustaba también me gustaba a mí. Entonces yo era una ladrona. ¿Una ladrona? Ella respondió con calma. Una ladrona que quiere robar lo que más ama a su querida hermanita. Ladrona. No pude evitar fruncir el ceño. Después de conocerlas durante tantos años, nunca supe que la forma en que esas dos hermanas convivían era así. Las personas alrededor de Sofía siempre la han tratado con demasiada consideración. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿El más débil siempre tiene la razón? Si algo te gusta, entonces esfuérzate por conseguirlo. ¿Por qué preocuparte tanto por ella? Después de aplicarle el medicamento, le di unas palmadas de ánimo en el hombro a Isabela. Ella me miró profundamente. Tienes razón, hay que esforzarse por conseguirlo. Una noche llena de caos finalmente terminó. No esperaba que, a la mañana siguiente cuando salí de casa, Sofía todavía no se hubiera ido. Sus ojos estaban rojos y llenos de vasos sanguíneos. Como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Había estado vigilando bajo mi edificio toda la noche. Santiago, ¿puedes dejar de estar enfadado conmigo? Anoche solo fue un arrebato momentáneo. Además malinterpreté lo que había entre tú y mi hermana. Ya lo sé, entre ustedes dos seguro que no hay nada. Y yo tampoco le daré importancia. Fruncí el ceño. ¿Qué relación tenemos ahora? ¿Quién te dio el derecho de estar aquí? Con esa actitud altiva, diciendo que, no te importa. Parece que no tienes nada claro cuál es la situación actual. Yo no estoy haciendo una rabieta contigo. Nosotros ya hemos terminado por completo. Sofía se quedó paralizada. Su rostro se volvió pálido poco a poco. Entró en pánico y me bloqueó el paso. Santiago, por favor, no termines conmigo. Todo es culpa mía. Puedes pegarme o regañarme como quieras. Todo lo que no te guste de mí, lo cambiaré. Solté una risa fría. ¿De qué sirve decir esto ahora? ¿Qué estabas haciendo antes? Como respuesta, Sofía empezó a darse bofetadas a sí misma. Todo es culpa mía. Ese día no debí llegar tarde por ir con Diego. Ni tampoco debí tardar tanto en abrir el paquete que me enviaste. En ese momento solo pensé que estabas en guerra fría conmigo. Fui demasiado ingenua. Al verla golpeándose frenéticamente la cara una y otra vez, me sentí extremadamente irritado. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciéndote la tonta? Sofía, ¿crees que lo que me importaba era que llegaras tarde? Lo que me importaba era que te dije claramente que esa reunión con nuestros padres era la última oportunidad entre nosotros. Prometiste que vendrías, pero aún así me abandonaste por Diego. En tu corazón, él es más importante que yo, más importante que nuestro futuro. Entonces, ¿por qué vienes ahora a montar este espectáculo para intentar recuperarme? Sofía, ¿no te parece que tu actitud es repugnante? Me equivoqué. Sofía lloraba mientras, como si se aferrara a la última tabla de salvación, agarraba mi mano. Puedo cortar completamente la relación con él. No volveré a preocuparme por él nunca más. Santiago, haré todo lo que tú quieras. ¿Así está bien? Cuando todavía me importaba, una y otra vez permitiste que se entrometiera en nuestra relación. Ahora que ya no me importa, ¿qué tienen que ver conmigo estas cosas que haces? No. Sofía negó con la cabeza una y otra vez. Solo estás enfadado conmigo por el momento. Hemos estado juntos tantos años. ¿Cómo podríamos romper por una dificultad temporal?
al verla con esa expresión de querer taparse los oídos para no aceptar la realidad. Mi rostro también se volvió frío. Sofía, esta es la última vez que hablo contigo con educación. Si no quieres escuchar y sigues molestándome, llamaré a la policía. Después de dar ese ultimátum final, pasé junto a ella sin siquiera mirarla. Sofía me siguió rápidamente. Pensé que volvería a decir algo para intentar retenerme, pero después de un largo silencio, solo me llamó débilmente una vez más. Santiago, hemos llegado a este punto, ¿y tú de verdad no tienes ninguna culpa? Me detuve. No porque sus palabras me hubieran sacudido, sino porque realmente quería ver qué otras tonterías podía decir. Admito que mi relación con Diego superó el límite de una amistad normal. Pero también fue por tu culpa. Cuando yo necesitaba a alguien que me acompañara, tú estabas estudiando en el extranjero. En esos momentos, ¿alguna vez pensaste en mis sentimientos? ¿Qué punto de vista tan retorcido? Me di la vuelta y miré a Sofía, cuyo rostro estaba lleno de abatimiento, y hable con acento agudo lentamente. ¿Acaso el tiempo que te he dedicado no ha sido suficiente? Incluso estuve dispuesto a pedir una pausa en mis estudios en el momento más intenso solo para cuidarte. Ocupabas el 60% de mi vida. Todo lo demás junto no era tan importante como tú. ¿Aún así no te parecía suficiente? No es suficiente, ¿sabes? Después de conocer a Diego, yo me convertí en el 100% de su vida. La interrumpí. Entonces deberías buscar una niñera que te cuide las 24 horas. No exigir que todo el mundo gire a tu alrededor. Ella me miró atónita. Pero justo en ese momento sonó su teléfono. Bajo mi mirada, Sofía contestó lentamente. Desde el otro lado llegó una voz llena de gritos y alboroto. ¿Es usted la señorita Sofía? Su amigo, el señor Diego, está ahora mismo sentado en el balcón del hotel. Dice que si usted no vuelve, saltará. Ya hemos avisado a la policía. Los agentes están intentando persuadirlo. ¿Podría volver lo antes posible para hablar con él? No pude evitar soltar una carcajada. Al oír mi risa, Sofía, que estaba aturdida, levantó la cabeza. Incliné la barbilla y dije: ¿qué fue lo que dije la última vez? Cuando estás conmigo y él llama, o se cae por las escaleras o amenaza con saltar desde un edificio. De verdad que acerté. Los trucos de Diego son tan predecibles que resultan ridículos. Después de que el hotel llamara varias veces seguidas, Sofía finalmente se marchó en silencio. Al fin y al cabo, era una cuestión de vida o muerte. Pero lo que no esperaba era que ella no regresara al hotel. Según se dijo, Diego estaba sentado en el balcón cuando recibió su llamada. Después quedó aturdido, resbaló y cayó desde arriba. Por suerte, el hotel no tenía demasiados pisos y la policía y los bomberos que estaban abajo lograron rescatarlo a tiempo, salvándole la vida. Sin embargo, su pie derecho quedó completamente destrozado y los tendones de la pierna fueron cortados por los fragmentos de vidrio. Aunque sobrevivió, quedó completamente cojo. Como Diego había estado sentado mucho tiempo en el balcón, el lugar atrajo a bastantes medios de comunicación. Muy pronto alguien descubrió su identidad. No se sabe qué amigo fue, pero alguien publicó en internet la historia de cómo él se había entrometido en la relación entre Sofía y yo. Internet estalló rápidamente. Todos decían que Diego era un tercero que había intentado destruir una relación, que había saltado por amor después de ser rechazado. En la práctica, quedó completamente cancelado socialmente. En cuanto a Sofía, desde aquel día no volví a verla. Según Isabela, su enfermedad cardíaca volvió a recaer y su salud empeoraba cada vez más. Los médicos del país no pudieron hacer nada, así que sus padres no tuvieron más opción que llevarla al extranjero para tratarla. Sí, de vez en cuando sigo recibiendo regalos desde el extranjero sin nombre del remitente. Ropa, relojes, todos elegidos según mis gustos. Reúno esos regalos y, cuando Isabela tiene tiempo, le pido que los lleve de vuelta para devolvérselos a Sofía. Realmente no quiero tener ningún tipo de contacto con ella otra vez. En el tercer año después de regresar al país, entré oficialmente en el equipo de alta dirección de la empresa y me trasladaron a Singapur para dirigir de forma independiente una sucursal. Los días viviendo solo en el extranjero eran muy libres. A menudo me recordaban mi época de estudiante en el extranjero. La diferencia con antes era que, cuando comía en buenos restaurantes, siempre pensaba en alguien que estaba en el sur. Esos 3 años nos habían convertido a Isabela y a mí en un dúo perfectamente compenetrado cuando se trataba de comer. Mientras comía, pensaba que era realmente una lástima que ella no pudiera probar algunos de esos platos tan buenos. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad ya brillaban. De repente, una figura se sentó frente a mí. Levanté la cabeza sorprendido. Isabela me sonrió. Santiago, qué coincidencia. Me quedé atónito un momento antes de sonreír también. En este mundo no existen tantas coincidencias. Isabela asintió. Sí, no existen. Por eso, en realidad todo esto lo he conseguido esforzándome por obtenerlo. Lo he planeado desde hace mucho tiempo. Sonreí y la invité a cenar.
Unos meses después nos casamos y empezamos a avanzar juntos hacia el futuro. Fin.